Profesor y compañeros, mi nombre es García Morán Caro Estefanía, de la Ingeniería Eléctrica Inesimes Zacatenco. Mi grupo es el 1EM7 y nuestro tema es electrolíticos. Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Víctor Manuel Carmona Echenique del grupo 1EM7 de la carrera en Ingeniería Eléctrica. Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Asael Damián Castillo, del grupo 1M7 de la carrera de Ingeniería Eléctrica. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y un conductor iónico. Puede ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido, o como vemos en la imagen, son los fenómenos químicos que provocan electricidad y los fenómenos eléctricos que dan lugar a transformaciones químicas. Electrólisis es un proceso inverso al llevado a cabo en una pila eléctrica, es decir, conseguir producir una reacción redox espontánea utilizando energía eléctrica. La electrólisis se puede producir haciendo pasar una intensidad de corriente por una disolución de un electrolito. Este compuesto puede ser iónico, también puede ser un compuesto ácido o un compuesto básico. O este también se puede llevar a cabo por una cubeta con el electrolito fundido. Para llevar a cabo esto necesitamos una cuba electrolítica. Esta consiste en un recipiente electrólico fundido o un disuelto, en el que, en el que se introducen dos electrodos inertes. Estos pueden ser hechos de grafito o de platino, conectados a una fuente de corriente eléctrica continua, al contrario que en las pilas eléctricas. El electrodo positivo se denomina ánodo y el electrodo negativo se denomina cátodo, así como podemos observarlo en la imagen. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, en la cuba se muestra lo que es el electrolito, que quedan sumergidos el ánodo y el cátodo para poder llevar a cabo la electrólisis. Bueno, más adelante se llevará a cabo una demostración de esto y se verá con mayor detalle. Componentes de una celda electrolítica. Tenemos un recipiente en el cual hay un electrolito, que es la solución conductora. Tenemos además dos piezas de metal, en la cual hay una pieza a la que podemos recubrir, que se conocen como electrodos. Uno es el ánodo, que es este, el cual es el metal que va a hacer el recubrimiento, y el otro es el cátodo, de este lado, que es el metal que se quiere recubrir. Tenemos una fuente de corriente continua, que es la que está en la parte superior. A partir de la corriente eléctrica que se introduce al sistema, se generan reacciones químicas. En esta parte se produce corriente que va a ir desde la fuente hasta el cátodo. Va a quedar cargado positivamente y el ánodo quedará cargado negativamente. Ahora veamos un ejemplo de una celda electrolítica. Tenemos cloruro de cobre 2. Este se encuentra en estado acuoso y se disocia como cobre más 2 y 2 veces ion cloro. Teniendo esto en cuenta, es que entendemos esto, el porqué del diagrama. ¿Por qué tenemos el cloro a la menos 1 en esta parte y cobre más 2? El cloro es atraído hacia el polo positivo, que se encuentra en esta zona, y el cobre hacia el polo negativo, que es del otro lado. En el polo negativo se crea un depósito rojizo, que se muestra con las líneas, que es cobre en estado sólido, dado que la solución es azul, y esto se debe a que el ion cobre más 2 tiene un color azul cuando está en solución. Por eso en esta parte se muestra azul. Mientras que en el lado positivo podemos ver un burbujeo, las burbujas se encuentran de este lado, o liberación de cloro a estado gaseoso. Ahora veamos las reacciones
que se forman en el ánodo y en el cátodo. La reacción anódica es una reacción de oxidación y ocurre en el ánodo de la batería, que en este caso es el polo positivo, y ocurre con el ion cloro. El ion pasa de ion cloro o cloro a la -1, se oxida, o sea que cede electrones, pasando ahora a cloro gaseoso y también la liberación de electrones. Ahora, ¿cuántos electrones? Primero debemos balancear la masa que tenemos, un cloro de este lado y 2 del otro lado, por lo que entonces sería poner un 2 aquí. Ya que está balanceado, ahora la carga tenemos 2 veces ion cloro, sería 2 por -1 menos 2, o 2 electrones para balancear. Colocamos un 2 aquí y ya está balanceada la carga. Continuamos con la reacción catódica. Estamos ante el cobre, se reduce y pasa de cobre más 2 a cobre en estado sólido. Tenemos el cobre 2 que estaba en estado acuoso, y aquí recordemos que es una ganancia de electrón que ocurre para que se reduzca, y se redujo a cobre en estado sólido. Primero verificamos que está balanceada, y está balanceada, un mol y uno también de aquí. Ahora vamos a balancear la carga. La carga, vemos aquí tenemos 2 protones y de este lado tenemos un 0 que es neutro. Ahora vamos a balancear la carga. Tiene que estar igual de este lado que de aquel lado para que se equilibre. De este lado tengo que tener 0 también de carga, por lo que si sumo 2 electrones también tengo que tener 0 de este lado. O como decimos, ¿cuántos electrones necesita ganar el cobre para que se reduzca a 0? Serían 2 para neutralizar y esos 2 protones y esos 2 protones. La total sería ya sumar esas 2, pero antes tenemos que verificar si la cantidad de electrones es la misma. Si es la misma, y cuando sumamos podemos tachar esos 2 electrones y ya sería pasar aquí 2 ion cloro más el cobre en estado acuoso, y de aquel lado voy a tener el cloro gaseoso más cobre en estado sólido, que fue lo mismo que ocurrió. Aquí se liberó el cloro en estado gaseoso y también se formó cobre en estado sólido, que fue lo que vimos. Para acabar el tema vamos a concluir y a fomentar un poco más estos puntos anteriores. La electrólisis, que es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad, aclarando igual que en ella ocurre la liberación de electrones por los aniones y el ánodo. Una celda galvánica convierte la energía química en energía eléctrica. De igual forma, se explicó en qué consiste y qué es la electrólisis inversa. Se explicó brevemente sobre los compuestos de una celda eléctrica y se dieron varios ejemplos del proceso electropotasio, donde se identificó el cátodo, el ánodo, el electrolito y la reacción que ocurre en el ánodo y en el cátodo. Y por último, se está dando la conclusión para finalizar con nuestro tema.